Advertencia: el siguiente video contiene spoilers masivos de Shingeki no Kyojin. Si deseas continuar, será bajo tu propio riesgo. El capítulo 122 a día de hoy sigue siendo uno de los capítulos más importantes de todo el manga de Shingeki no Kyojin. Aquel capítulo que nos revela el pasado de la fundadora Ymir, a su vez, puso sobre el debate qué era lo que realmente significaba el mencionado pacto con el demonio de la tierra. Pacto que es mencionado por primera vez por el padre de Grisha durante el capítulo 86. Hace 1820 años, la antecesora de nuestra raza, Ymir Fritz, hizo un pacto con el demonio y así obtuvo el poder de los titanes. Cuando luego, durante el capítulo 88, Kruger comenta que realmente no existe una versión correcta de las cosas. Todo recae en quien difunde su versión de la verdad. Aún así, este comenta una opción que pareciera ser la que más coincide con la idea de origen que nos deja el capítulo 122. Otros dicen que fue una chica que dio con el origen de todos los seres orgánicos. Si bien dicho capítulo mantiene el enigma de lo que fue realmente aquello que le brindó los poderes a Ymir, coincide bastante bien con las palabras de Kruger. Ahora, lo interesante es que con aún eso dicho, Kruger dice que lo que dijo Gross sobre el pasado del Imperio Eldiano era un hecho. Por ende, se da a entender que la historia que se transmite en los libros de Marley, dígase, aquel libro con el que el pequeño Grisha era instruido, contaba con la verdad más fidedigna. ¿Qué pasa entonces con el pacto? Si bien existe una clara intención de demonizar la historia de Eldia, que podría terminar tergiversando de cierta manera la historia, dicho pacto puede que en manera metafórica sí tenga verdad de un momento clave de dicho imperio. Más que hablar del origen del poder titánico, podríamos hablar de una versión del origen de la gente de Ymir, dos cosas radicalmente diferentes. Si observamos detalladamente la composición de la conocida imagen que representa dicho pacto, puede ser una clara metáfora del momento que vemos en el capítulo 122, en donde el primer rey de Eldia dice que el premio para Ymir, por su gran desempeño en la guerra, sería engendrar a sus hijos. Entendamos entonces, por lógica, el origen de la gente de Ymir tiene relación con la primera generación de niños con la sangre de Ymir. Ese es el origen. Las características que indican aquello es la representación del demonio como una figura con cuernos, consecuente al casco que utilizaban los eldianos en esa época, incluido el rey, y que al igual que él se pueden apreciar sus ojos completamente oscuras. La representación de Ymir como una niña recibiendo una manzana está confirmando que en este caso es él quien la entrega. La manzana es el símbolo de sexualidad, amor, fertilidad, entre otras cosas. Por ende, se entiende que Ymir está entregándose físicamente al rey, su virginidad. Además de aquello, podemos apreciar cómo el demonio mira a la niña sonriendo, y la posición de las garras indican una suerte de depredación, entendida como depravación sexual, muy típica también de toda figura demoníaca. Podemos decir incluso que Ymir fue básicamente violada por el rey, ya que se aplica del abuso del poder hacia la que fue considerada hasta su muerte la esclava del mismo. Digamos también que Ymir mira con mucha indiferencia a sus hijas, aun cuando nacen, no pareciera formar un lazo de apego hacia ellas, e incluso cuando están llorando, cuando Ymir es atravesada por la lanza, esta simplemente se deja morir. Lo menciono porque refuerza la idea que las hijas fueron básicamente una imposición por su calidad de esclava. Que entendamos aquel pacto como un pacto de esclavitud, en donde Ymir, tarde o temprano, acabaría encerrada en los caminos invisibles, esclava de la sangre real. Entonces es ahí donde aparece la nueva versión de dicho pacto, aquella que aparece junto a los cambios creados por Karl, luego de su escape hacia Paradis. Después de la creación de los muros, luego de abandonar la historia de los Fritz y empezar con la historia de los Reyes, aparece dentro de las pertenencias de la realeza un libro
Un libro que aparenta contar la misma historia que contaba el libro del abuelo Jedi, pero con diferentes personajes. La primera vez que vemos como tal el libro es durante el capítulo 54, siendo uno con el que Frida ayudaba a Historia a practicar su lectura. Capítulos antes ya se nos había adelantado el nombre de uno de los nuevos protagonistas de esta nueva versión del pacto. Esta vez, el demonio es reemplazado por una figura con el rostro similar al titán de ataque de Eren. Va vestido con una capucha, tal como la que posee Eren, y este ahora lleva las manos ocupadas. En concreto, está sosteniendo un faro. Se entiende por consecuencia que esta vez la manzana no es entregada por él, esta vez es ofrecida por la figura que reemplaza a Ymir, que si bien se mantiene como una figura femenina, el nombre es cambiado por Krista. Este nuevo pacto, si bien por el momento el manga no ha entregado una razón concreta que justifique el cambio, tiene diferencias que la distancian casi radicalmente de la original, sobre todo el contexto en que se da, uno más como símbolo de la esclavitud y el otro como símbolo de la libertad. Todo el respecto cae en la figura femenina y en cómo ésta parece tener poder sobre la manzana y voluntariamente decide entregarla. Consideremos el parecido del cómo se compone la figura que sostiene el farol con Eren y que Krista, quien sostiene la manzana, es algo con lo que relacionaríamos a Historia. Podemos casi que entender dicho libro como una visión del futuro, de un pacto próximo a ocurrir, el que dio comienzo a todo, representado por la esclavitud, y el que daría término a todo, representado por la libertad. Algo que suma aquella comparativa es responder a la siguiente pregunta: ¿por qué Eren estaría representado con el titán de ataque e Historia simplemente con una mujer? La respuesta a aquello la podríamos estar encontrando en los Smart Past, concretamente en Good Night, Sweet Dreams Dear, de Eren e Historia. Dichos Smart Past presentan sueños de los personajes, y en el caso particular de los mencionados, se presentan como pesadillas. Les dejo las partes más importantes de cada uno, pero aún así recomendaría que leyeran completos si tienen la oportunidad. Ante ella se encontraba una figura familiar, con una expresión tan horrible que no podía mirarla directamente. ¿Tú eres yo? La figura curvó sus labios sin esfuerzo en una sonrisa torcida. No, no soy Krista. El verdadero tú es una cáscara vacía. Ella no tiene nada más que... Krista gritó. Ella no podía soportar el seguir escuchando. Ella luchó, tratando de ponerse de pie y escapar. ¿Huyendo ahora? Apuesto que lo eres. Disfrutaste ser Krista, ¿verdad? No, te equivocas. Solo soy... Si eres una buena chica, todos serán amables contigo, ¿no? Krista no pudo alejarse de la figura que la bañaba con palabras que no quería escuchar. La niña tembló y se le formaron lágrimas en los ojos. La figura continuó. Cuando levantó la vista, notó la sombra de lo que debía haber sido un titán de 15 metros de altura sobre él. ¿Qué es eso? Se dio cuenta de que era su propia forma después de haberse convertido en un titán, como se vio en los registros. El niño sentado tomó su equipo de maniobra vertical, luego se congeló. Tú también debes desaparecer de este mundo. ¡Para! ¡Yo! Eren no pudo evitar cerrar los ojos cuando vio el puño gigantesco que sostenía y... ¡Yo! Eren despertó en una oscura habitación subterránea. Le habían ordenado dormir allí por miedo a sus poderes. Estaba solo y aislado. Si tomamos en cuenta dichas pesadillas, en donde presenciamos cuáles son las figuras que aterran a los personajes, entenderemos por qué el pacto es representado por una figura similar al titán de ataque y una figura femenina similar a Historia. Además de todo, estaría representando a ambos personajes domando sus miedos y aceptándose tal cual son. Pero, ¿cómo se cultiva este momento? ¿Qué significa el farol y la manzana? ¿Cómo se relacionan con la historia
y el desarrollo de los personajes. Eso lo veremos en el siguiente video. Quiero saber cuál es la verdad del cielo y la tierra separados. En realidad el mundo es tan cruel y tan hermoso a la vez. Hay un valle que separará a quien esa piedra lanzará de quien reciba ese dolor. ¿Dónde estarás tú? La justicia se revelará dependiendo de dónde estés tú. El refugio que podrá ser escuchado irá atrapado en la oscuridad. Mi corazón pude entregar a la espalda del atardecer. Al final de la noche que avanzará, ¿dónde está el paraíso sin más? Para siempre una flor que pronto se apaga, descansará pronto en paz, al final donde irá sin temer. La noche será como al despertar, colores tal como aquella soledad. Más alto verás la sombra pasar, las aves que libres serán. Hay un muro que separará a las vidas que terminarán. Si sabré quién será al final, ¿dónde estarás tú? Si deseas saber la verdad, deberás tu mundo terminar. Tras el cielo que mirábamos, allí estará esa luz de la libertad. Unas flores que pude entregar para la promesa mantener. Al final del camino yo avanzaré, encontrando el paraíso sin más. Dominaré la noche en la flor que pronto se apaga, descansará pronto en paz, al final de aquel amanecer. Buscarás algo por el bien de aquello que tú llamas la libertad. Solo porque tú protegerás todo lo que quieres recuperar, marcarás tu arco sin fin. Este mundo es simple pero también debes saber que oculto puede ser, ya que repite en el tiempo el mismo